Muy buenos días a todos nuevamente, sean bienvenidos a la casa del Señor, la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Que el Señor bendiga nuestro actuar, nuestro andar cada día. Hoy es el último domingo del mes de enero y en consecuencia vamos a dar la última entrega de esta serie titulada Vidas consagradas a Dios. Esta es una vida consagrada a Dios. Esta ha sido la serie que hemos estado llevando durante este mes. Hoy vamos a hacer ya la última entrega. ¿De qué hemos estado hablando hasta aquí? Estuvimos viendo nosotros que por más que nosotros nos propongamos a principio de año un montón de cosas que son agradables, que son buenas, que son loables, creo que para un creyente fiel y verdadero es vital que usted se proponga tener este año una vida consagrada con el Señor. Y decíamos al principio que para poder tener esa vida consagrada al Señor teníamos que entender cuáles eran nuestros hábitos, teníamos que revisar los hábitos. Y hacíamos una definición. ¿Alguien me recuerda cuál es la definición de hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Un patrón de qué? De conducta, de comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué es cómo? Y que usted de pronto lo hace de manera que inconsciente. Entonces no podemos nosotros aspirar a tener una vida consagrada si antes no revisamos con detenimiento cuáles son los hábitos que nos gobiernan. Y que nosotros todos tenemos hábitos y que a la luz de la palabra esos hábitos pueden ser edificantes o que se contraponen al propósito de tener una vida consagrada al Señor. Para ello propusimos en cada una de estas entregas dar unos pasos que nos deben acercar. Si usted ha tomado la decisión, si usted ha dicho: pastor, este año yo quiero, antes que pedir casa, carro, beca, que me vaya bien, que me suban el sueldo, que el vecino se mude, que el pastor vista mejor, todos esos propósitos loables que usted tiene, antes de todo eso, de pronto en su corazón usted ha dicho: pastor, entiendo, el año pasado mi crecimiento espiritual no fue tan bueno, este año quiero enfocar mi vida a hacer una vida que consagrada al Señor, una vida que le agrada. Entonces estuvimos compartiendo algunos pasos. El primero de ellos, el primer paso que nosotros propusimos y estudiamos fue desarrollar una vida de oración común, una vida de oración seria. Luego nosotros estuvimos viendo un segundo paso que era tener fe, confianza en quién. Usted debe confiar en Dios, amados. Y nosotros estamos viendo en cada uno de esos pasos que a veces creemos que oramos, pero no oramos lo suficiente, creemos que confiamos, pero no confiamos en los momentos realmente críticos. Ahí es donde nosotros nos hacemos aguas. Y luego estuvimos viendo un tercer paso, vamos a ver hoy un tercer paso. Y este paso que queremos dar en la mañana de hoy, ya hacia el final, son 4, vamos a dar los últimos 2, es meditar la palabra. Entonces, primer paso, desarrolla una vida de oración ¿cómo? Muy seria. Entonces dábamos unos consejos en aquel entonces que usted debería acatar. Luego dijimos, debemos tener una confianza profunda en el Señor, debemos tener fe y confianza en Dios. Este tercer paso hoy es meditar la palabra. Miremos la experiencia de David. Ahora sí, por favor, abra su Biblia en el Salmo 63. Cuando usted lo tenga allí, yo quiero leer el Salmo y vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Salmo capítulo 63, vamos a leer del versículo 1 al 8. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Dice David: Dios mío, eres tú. Así empieza la declaración. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha
sostenido. Amados, meditar las Escrituras, que es nuestro tercer paso, meditar la palabra no es igual a leerla. Y esto es algo que hemos dicho, hemos declarado, hemos hecho seminarios, hemos hecho talleres, hemos hecho un montón de cosas, y quiero decir, y lo seguiremos haciendo, porque como diría Pablo, para nosotros no es gravoso decirles las mismas cosas, y para todos nosotros es seguro escuchar. Así que meditar no es lo mismo que leer la Biblia o que leer la palabra. Meditar es un acto de búsqueda intencional. Me disculpo con aquellos que consideran que hice el devocional en la mañana, que es leer estas lecturas prefabricadas que hay, en donde se nos narra una historia y se nos ponen unos versículos, a veces conexos, otras veces un poco inconexos con relación a la historia. Y digo que con cuidado esto, porque no estoy diciendo que sea malo. Lo que digo es que eso no puede reemplazar un hábito de meditar la palabra, con lo que ello implica. Entonces, meditar es un acto de búsqueda intencional, es un acto de búsqueda apasionada y convencida. Apasionada es decir, que me agrada esto que estoy haciendo. No debería ser un sufrimiento acercarte a la palabra de tu Señor. Nuevamente hago yo aquí a colación, traigo este colorario. Amado, si usted sufre con cosas básicas como orar, no se le da el orar, no se le da el leer la palabra, le cuesta santificarse, probablemente el problema no sea la iglesia, no sea la Biblia, no sea la orada. A lo mejor el problema eres, a lo mejor todavía no te has convertido, porque estas cosas surgen por la conversión. Esto no nace de un espíritu incrédulo, esto nace de la conversión. Cuando somos transformados, redimidos, de acuerdo a su imagen y semejanza a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros corre el velo. ¿Cuál velo? El que usted antes leía y no entendía. ¿Cuál velo? El que usted antes no tenía ganas por las cosas espirituales, sus afectos se inclinaban de continuo al pecado. Le entraba la bostezadera, la repelencia con las cosas de Dios. Pero cuando usted se transforma, una de las evidencias que da el espiritual nuestro, que da testimonio, es que ahora las cosas espirituales ya no te son locura. ¿Me entiendes? Lo buscas. Entonces, como dije la vez pasada, una de las primeras recomendaciones es revise si usted ha creído o no en el Señor Jesucristo. Ahora bien, decíamos que el acto de meditar tiene que ser intencional. ¿Eso qué significa? Que eso no va a surgir de manera espontánea. Una cosa es que usted se proponga leer la Biblia, y otra cosa muy distinta es que usted se proponga meditar las Escrituras. Esto va a demandar intencionalidad, esto va a demandar convencimiento. Yo tengo que estar convencido que cuando me siento a meditar en el Señor, esto es un acto que va a traer bendición a mi vida. No simplemente es una lista de que ya leí y ahora sí, bien polvorosa, coja duro ese Transcaribe, porque me va a dejar la ruta y empiezo mi vida como si no hubiese leído nada. ¿Usted me está comprendiendo? Meditamos porque necesitamos la instrucción del Señor, porque necesitamos alimentarnos, porque al no hacerlo somos como un palo que está caminando por allí. Meditar es un acto de rendirle gloria al Señor, porque cuando me detengo a meditar y a considerar lo que Dios ha dicho, estoy reconociendo que Él gobierna, no yo. Cuando usted vive por su cuenta sin meditar, amado, usted no está sujetándose ni sometiéndose a la voluntad del Señor. Usted corre el peligro de ser un religioso más de domingo. Usted puede venir aquí los domingos, estar de acuerdo con lo que el predicador está diciendo, usted puede estar de acuerdo con las cosas que la Biblia lee ahí en la pantallita, pero usted tener una vida alejada de esas verdades y de esos principios escriturales, y eso no es lo que queremos. Entonces, es un acto intencional, es un acto que demanda atención, que requiere una entrega consciente, una lectura consciente. Exige no solo una comprensión de lo que se está leyendo, sino también, cuando meditamos, exige examinar nuestro corazón, atenta iglesia, a la luz de lo que el Señor te está diciendo en ese texto. ¿Usted me está entendiendo? Usted, cuando lee la Biblia y se va de largo, no puede decir que meditó. Usted leyó el periódico, usted se informó,
Como cuando usted abre el periódico y hay muchos que ni siquiera van a la primera página, sino a cuál página les fascina ir. Suceso. Usted es chismoso. Usted quiere saber qué le pasó a quién. Usted se informa, pero sigue de largo. Eso le queda como una noticia, a lo mejor que puede comentar con los vecinos, pero no generó ningún tipo de impacto en usted. Con el tiempo, incluso el consumo continuo de sucesos y de cosas como esas terminan insensibilizando, ¿no es cierto? Se nos vuelve paisaje. No así la palabra. Cuando usted va a la palabra, usted no lee la Biblia para comentarla, usted no lee la palabra para predicarla, usted lee la palabra para que ella le transforme. Usted va allí porque usted quiere verse no reflejado, sino confrontado por ella. Usted no está buscando que Dios esté de acuerdo con usted. Lo que está buscando es usted ponerse de acuerdo con lo que Dios ya dijo. ¿Alguien me está entendiendo allí? Cuando usted va a la Biblia y comienza a buscar el versículo que le pegue a la situación que está pasando, esa no es una manera correcta ni de acercarse a las Escrituras ni de meditar, porque ya usted va con un sesgo. Usted va a leer solo lo que le interesa leer, lo que le conviene leer, lo que le interesa leer y sobre todo lo que le da la razón al leer. Por eso se vuelve a ciertos pasajes como que si usted batalla con la lengua, usted no siquiera lee eso. No, eso de la lengua, eso no es mío. Pasa por ahí corriendo. Si usted está caído con la ira, usted no va a leer esos textos. ¿Cuáles son los textos que va a leer? Que Dios le dio promesas, que este año es el año de la bendición, este es el año de la gloria, que Dios, aunque vengan contra mí, entonces yo los haré huir por 7 caminos. Esas son las cosas que usted se mete en la cabeza, porque esas son las que le gustan, porque esas le dan la razón. ¿Sí me está entendiendo? Ojo, no es que estas cosas no tengan certeza. Lo que digo es que esta es una manera correcta de tener una aproximación a las Escrituras. Así no se medita la palabra, porque allí no hay crecimiento. Si usted solamente está leyendo las promesas de que Dios le colocó de cabeza y no de cola, que no permitirá que tu pie tropiece, y todas estas cosas que están en la Biblia, ¿en qué momento usted es confrontado por las Escrituras? ¿En qué momento las Escrituras confrontan su vida para que haya una transformación? ¿En qué momento se va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo si la palabra de usted no está dejando que penetre? Entonces los padres que estamos criando tenemos que ir a las Escrituras a meditar. Ayer regañé a mi hijo, ¿qué dice la Biblia sobre la forma como lo hice? Porque a veces cuando usted está enojado contra su hijo y usted cree que tiene la razón, y probablemente sea así, aunque usted tenga la razón, la Biblia no siempre le va a dar a usted la razón sobre las formas como lo hace. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén o ayayay. Gracias, Carita. Así que meditar es un acto intencional, apasionado, que demanda atención, que demanda entrega, que demanda una lectura consciente, pero sobre todo una disposición del corazón para que la Biblia confronte ese corazón, para poder meditar sobre lo que Dios está diciendo allí a la luz de mis actos. La meditación de la palabra es un aspecto esencial de la vida consagrada a Dios, porque cuando meditamos las Escrituras, primero usted se centra en Dios. Cuando usted permite que la palabra hable, es como si usted estuviese sintonizándose con los pensamientos de su Señor. Sus pensamientos ahora se centran no en los suyos, no en sus ideas, no en yo siento, yo creo, a mí me parece que, sino que ahora se centran en Él lo dijo, Él lo habló, Él lo prometió, Él lo estableció, Él lo demanda, Él lo pide. ¿Sí se da cuenta cómo varían esos verbos? ¿Cómo varían esas acciones? El acto de meditar trae como consecuencia natural que nuestros pensamientos van a tener descanso. ¿Cómo así, pastor? Ahorita vamos a ver la cita. En contraste, o por el contrario, cuando nuestros pensamientos no se ejercitan adecuadamente en la meditación de la palabra, su mente y la mía serán mentes agitadas con toda clase de pensamientos. Estaremos absortos con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Así que donde no hay meditación en las Escrituras,
no puede haber una vida consagrada al Señor, simplemente porque no es posible. No es posible. Usted no puede hablar de consagración si antes no hace de su vida el hablar del Señor y la forma de pensar de Dios una prioridad. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? Piensen lo siguiente. Ya entonces empiezo a profundizar en esto. Piensen lo siguiente. Le voy a hacer esta invitación. Usted cuando se despierta en la mañana, o en la mañana cuando usted arranca su día y se despierta, abre el ojo, ¿cuánto del mundo embarga tu mente? ¿Cuánto del mundo embarga tu mente? Una vida promedio inicia así. Usted pela el ojo, se levanta corriendo quizás, se baña, se viste, tiene que ir a trabajar, alista a los niños para llevarlos al colegio, luego tiene que pensar que si hoy pasa la basura, que no se vaya a quedar, busca las llaves del carro, comienza a abrir la cajuela para sacar la moto, o perseguir la ruta, o ensanducharse en un bus, si le va bien, o en un Transcaribe. Y esa es una vida de agitación, ¿verdad? Luego cuando está allí tiene el ruido de la gente hablando, las conversaciones, la radio, las noticias, el tráfico, tu música, tu playlist, si eres de los que vas con los topitos esos como hacen los pelados ahora, que uno no entiende cómo no se los lleva una moto o un carro. ¿Si han visto esos zombies caminando en las calles? ¿Verdad? Van como los AirPods, ¿es que se llaman? Los más osados con unos cascos y una invitación a que el traqueto de turno se lleve su aguinaldo, ¿verdad? Y van caminando así como zombies y uno les ve que les pasa la moto, les pasa, y ellos van en su cuento, oyendo su música. Usted va metido en su Transcaribe ensanduchado, en su bus ensanduchado, en la moto que va diciendo el vale, voy porque he venido, que no pide permiso. Se cree el centella de la época atravesando la ruta, ¿verdad? Y luego llega a la oficina, llega al trabajo y lo agita el sueño, el cansancio. Nuevamente empiezan los reclamos, las demandas, los correos acumulados, las respuestas que demandan, el hecho de que le están esperando, caso de mi cuñada, la mala cara de los pacientes porque llegó 5 minutos retrasada. Y tú comienzas a agitarte con todas estas cosas, vas a la universidad y te acuerdas del parcial que no estudiaste. Comienzas a pensar en aquel que te la tiene montada, en aquella que te gusta pero te da miedo decirle. Y ahí va tu agitación en todo el día. Y cuando vienes de regreso, todo esto se repite porque otra vez es volver a corretear la bus, esperar a ese 101 que pasa como si no hubiera espacio en el universo. Uno aquí en Cartagena aprende que lo que dicen que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El espacio es relativo, uno lo aprendió ahí ¿verdad? Donde uno cree que no, caben 5, ¿verdad? Uno dice, ve, la compresión atómica es posible aquí. Luego viene el tráfico nuevamente, la agitación, llegas a tu casa casi con los restos, a tener que hacer comida en algunos casos, a ir nuevamente a tener que terminar de revisar algunos correos, volver a contestar llamadas, atender a esos chicos que no te han visto todo el día, a tener que ver que mami me toca llevar mañana la maqueta 9 de la noche. Acá en la casa hay un Nefertiti que ese es el código interno aquí, el Nefertiti. La maqueta loca que no tiene, y la dicen a la hora a la que ya no hay papelería abierta, ¿verdad? Y uno comienza a bloquear. Mire, yo puedo llenar tu día sin siquiera haber hablado contigo. Razón, porque eso es lo que todos hacemos. Somos la generación más ocupada. Muchos de nosotros no es que no querramos al Señor, sino que hemos hecho de nuestra vida tan ocupada que no hay espacio para ese Señor. Y luego cuando llegas el domingo aquí estás adormitado, peleando. Como dije la vez pasada, muchos de ustedes no disfrutan la prédica, la sufren. Y cuando llega el pastor Carlos que se asoma dice, esto va a parar. Usted la sufre, amado. Mírenme acá. Ahora yo tengo que hacer la pregunta necesaria. ¿Y dónde está Dios en todo lo que acabo de describir? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu tiempo a solas con Dios? En una vorágine como la que acabo de describir, que suele ser de lunes a sábado y en algunos casos hasta lunes a domingo, no hay espacio para que Dios intervenga. Es muy difícil, amado, que en un ritmo caótico como ese, usted pueda experimentar una vida consagrada. Lo que me lleva a pensar que necesitamos parar. No sé si esta imagen usted la conoce cuando estaba jugando.
depende de la región del país donde usted esté, dicen Teititapón, Teimau, Teipón, ¿verdad? Tiempo fuera, pues, ¿verdad? Vamos a pararla en otras versiones. Sabía que iba a activar eso. Usted tiene que hacer un alto. Dígale a la persona que está a su lado, usted tiene que hacer un alto. Vamos a hacerlo personal. Tenemos que hacer un alto. Amado, no puede ser el 2025 un copy-paste para el 2026. Usted tiene que parar. Usted tiene que detenerse. Tiene que hacer una pausa. Entonces, Isaías 26, capítulo 3 lo dice de esta manera. Mírenme acá. Mira cómo lo dice Isaías, capítulo 26, verso 3. Hay una promesa. Pero esta es una promesa muy maravillosa porque viene con una condición muy apropiada de lo que estamos hablando. El profeta Isaías, o más bien el Señor en boca del profeta Isaías en este capítulo 26, verso 3, lo dice de la siguiente manera. Si esta Biblia es tuya, sería bueno que subrayes eso, porque va a ser muy importante para otras ocasiones. Mira la promesa del Señor, dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. Y podríamos preguntarnos por qué. Y el texto nos lo sopla. Allí dice que, ¿porque qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, escucha lo que está diciendo este texto de Isaías. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa que usted puede observar allí? ¿Que Dios va a qué? Pero ojo, de eso guardar cualquiera. Es una manera muy específica en la que habla Dios. ¿Cómo te va a guardar el Señor? Parcialmente. Un poquito. ¿Cómo lo dice? Completa paz. Escúcheme ahí. Entonces la promesa es que Dios va a guardar en completa paz a un tipo de personas que tienen una característica particular. ¿Cuál es la característica de los que Dios promete guardarles en completa paz? ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica? ¿Qué le tiene que pasar al pensamiento suyo? Entonces muchos de ustedes agarran ese versículo, díganme si no es así. Agarran ese versículo cuando están desesperados, cuando están allí en el pasillo de la urgencia, cuando se les viene encima una situación bien opresiva, ¿se acuerdan? Señor, va a guardar perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento. Y lo recitan así, ¿verdad? Como una metralleta. Pero tengo que hacer la pregunta justa, amado. Necesaria, además. Detente un momento y escucha lo que estás diciendo. La promesa dice que Dios va a guardar en perfecta paz, amén. Y dice que es completa esa paz. Pero está singularizada esa promesa para todos aquellos que cumplan una condición. ¿Cuál es la condición que dice ese texto? Tu pensamiento y el mío, dice la Biblia, debe, ¿qué cosa? Perseverar. ¿Qué significa perseverar, pastor? Significa que no es nada más de cada domingo, cada 15 días o cuando te acuerdes, no cuando predique el pastor, no cuando te hable el líder, no cuando tengas el agua aquí, ¿dónde? Amado, muchos de nosotros hemos llevado un cristianismo reactivo. ¿Cómo así, pastor? Un cristianismo reactivo es que cuando me pasa algo, entonces me acuerdo que tengo un Dios. Y ahí lo busco, hago el ayuno, molesto a Sonia. Esta semana pones a Sonia a orar de cabeza, a los hermanos, oren por mí. Yo siento que no están como orando por mí. La vez pasada decía, usted no puede vivir por una fe prestada, mano. O sea, yo no le puedo prestar mi fe. Yo creo en el Señor por la mía, pero usted debe desarrollar la suya. Un pensamiento que persevera es un pensamiento que se mantiene a pesar de. Póngale lo que usted quiere poner. Entonces, cuando usted está en una situación crítica, tendría que pensar cuál es su manera de actuar. Pero me atrevo a elevar la apuesta. Cuando usted está en una situación en la que está tranquilo, ahí es cuando es más peligroso y debería evaluar cómo es su pensamiento. Porque muchos de nosotros, cuando no nos sobrevienen ni sobresaltan, no nos vienen sobresaltos, vivimos al margen de lo que Dios nos está hablando. Enviamos al predicador de turno, llegamos a la prédica como si fuera un martes por la mañana, no pasa nada, un episodio más en Comunidad Cristiana los domingos. Usted llega,
y se pone ahí y habla de Papa Yuki Ñame. Si a usted no le importa si Dios no le habló ayer, antes de ayer, no tiene de hecho nada espiritual que añadir. Ese día se pone a hablar de política, está pensando en que va a arreglar la crisis internacional, que si va a coger a Donald Trump, que si fue bueno, que si es malo, que qué estará pasando allá con China. Usted comienza a especular. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viene otra vez el aguacero y lo pone aquí. Entonces ese día se acuerda que tiene Dios. Amado, usted debe perseverar. Cuando meditamos en la palabra, usted y yo nos acercamos más y más al corazón de Dios. Mire, a veces usted no logra dimensionar que usted se acerca a un Padre porque hay una distancia tan grande, hasta en su manera física de actuar. Muchos de nosotros tenemos una relación muy pobre con nuestros padres y la llevamos y trasladamos a la relación con nuestro Padre Celestial. Algunos tenemos unas relaciones bien transaccionales. ¿Cómo así? Que cuando necesitamos es que vamos a donde no sé quién sitio. Siempre vamos a pedir, a pelar la cara. A veces usted mismo es consciente de que está transaccional, que hasta se atreve a decirle a la persona: ay, qué pena que yo siempre vengo a molestarte. Pero no cambias, lo sigues haciendo, insecto. ¿Qué hacemos, amados? Nos acercamos al corazón de Dios cuando meditamos profundamente en la palabra. Podemos entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Si usted se acerca al Señor, usted va a poder entender lo que ama el Señor, va a poder disfrutar lo que el Señor tiene para sí. De esa meditación surge también una pasión renovada. Mire, cuando nosotros perseveramos en el Señor, meditando la palabra, la llama de la esperanza que es en Cristo Jesús se aviva con mayor intensidad. Lo contrario también sucede. Cuando nuestras mentes no están pegaditas a la palabra, usted se enfría y se ve un poquito diaboliquillo. Muy diaboliquillo en ocasiones. Cuando usted está cerquita al Señor, usted como padre es más afable para sus hijos. Usted es capaz de tener un hogar más centrado. Ojo, papás, aquí advierto, cuando nosotros nos meditamos más tiempo en el Señor, somos capaces de poder centrar mejor nuestro hogar. Somos capaces de poder llevar mejor también nuestra ira. Porque es natural que cuando usted está trabajando, asediado por un montón de cosas, es natural que usted se frustre. Cuando no vea las cosas en casa y vea que la olla no está puesta en el lugar, que los platos quedaron allí, en vez de detonar y explotar y hacer la tercera guerra mundial y botar el chumbo como cristiano / cristiana, usted va a actuar de una manera más afable, misericordiosa y con gracia. Porque así lo trata el Señor a usted. ¿Entiendes? Tú quieres matar al otro porque no te lavó los platos, pero tú no ves tus pecados y Dios no te mata enseguida. Dios te trata con gracia, con amor y misericordia. Pero tú no lo vas a entender si no está pegado a lo que Él está hablando. Entonces vas a bajar tu neurosis 4, 5 y hasta 20 rayitas. Amén. ¿Y eso en qué se va a manifestar, pastor? Que te vas a dejar querer más. Vas a ser más sobrellevable. A veces el problema no es que sea feo, es que no hay gracia de Dios en tu vida. Pastor, ¿y dónde dice eso? Si la Biblia lo dice, Él hermosea y para la muestra un botón. Imagínense, yo bien feo, maluco y amargado, no me trabaja nadie, no me habla nadie. ¿Usted me está entendiendo? La razón por la que usted me soporta no es por mí, es por la gracia del Señor en mi vida. Y el día que eso se va, mi esposa va a mirarme maluco y mi hijo también lo va a sufrir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así que todo eso es la perseverancia en el Señor. Y mira lo que dice: porque en ti ha confiado. Es decir, ¿cómo manifiestas confianza en Dios? Teniendo un pensamiento que persevera en Él. Lo contrario también se aplica. Si usted no tiene un pensamiento que persevera regularmente en Dios, usted no me hable de que confía en Él. Amén o ayayay. Algunos consejos y recomendaciones. Consejos y recomendaciones para cerrar este paso. Nuevamente, escoja un lugar y una hora específica para meditar, amado. Usted tiene que hacer un espacio. Mire, no tiene que internarse, no tiene que subir al Cerro de la Popa, no tiene que ser 4 horas a solas con el Señor. Pero sí tiene que ser un espacio específico, muy específico y conciso del día, para que usted pueda desarrollar un hábito. Amén.
Miren que este versículo 1 de este capítulo 28 dice: acontecerá que si, ¿qué cosa? Oyeres. Atento a ese verbo. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, razón, para guardar. Y luego, ¿qué dice? Poner por obra. Por favor, hija, regrésate al capítulo 27, verso 10. 27, verso 10, la anterior. Ahora miren la relación en este otro texto. ¿Qué dice ahí? Oirás pues, ¿qué cosa? ¿Para qué? Cumplirás. Muy bien, mírenme acá, por favor. Y usted puede ver la relación en estos dos versículos. Estos dos versículos nos enseñan dos cosas: que el oír y el hacer van, ¿qué? Como una, ¿qué? Como una mancuerna. Van juntas, no se pueden separar. Y además nos dice que existe un orden. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar? Que la palabra del Señor nos exhorta a que todo creyente, para caminar conforme al corazón de Dios y tener una vida consagrada, debe entender que hay un orden con el meditar y el obedecer. Primero usted debe oír y luego debe, ¿qué? Obedecer. Ese es el orden de la cosa. ¿Por qué, pastor? Porque tú y yo primero tenemos que empaparnos de la palabra, oír la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra. Porque si las escrituras no abundan, no moran abundantemente en nosotros, luego usted y yo, ¿qué vamos a obedecer? Usted no puede obedecer lo que antes no ha sido escuchado. Por eso la escritura va a decir que la fe viene por él, pero no queda ahí. ¿Y el oír por qué? ¿Alguien diga amén? Entonces, en la mañana, por ejemplo, este es el orden que usted debe tener en conciencia. Cada vez que usted viene a este lugar, usted hace un ejercicio de escuchar. Esa escucha no es pasiva, usted tiene que estar atento, usted tiene que estar dispuesto, usted tiene que ir acompañando las cosas que se van diciendo para que de esa manera esa escucha pueda ser significativa. Pero una vez usted escuchó la palabra, lo que viene a continuación, ¿qué es? Usted la debe poner por obra. Usted debe obedecer. Cuando la palabra ha sido expuesta, usted y solo usted es responsable sobre el destino y el actuar que esa palabra va a tener en tu vida. Lo voy a volver a decir. No es la responsabilidad del pastor. Ya yo prediqué, ya yo le dije. Cuando usted se va después de una prédica aquí, usted tiene un problema serio. Porque lo que va a decirle el texto es: oh hombre, eres inexcusable. O como diría mi mamá cuando ya había dicho algo y yo le volvía a insistir: mami, pero ella me decía: ya yo dije, ya yo hablé. ¿A quién le usaron esa terminología aquí? Y esa terminología, cuando a usted le llegaba al oído, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué quería decirle a usted? Este es un hecho que juzgado. Ahí no hay más nada, ya no hay negociación. Bueno, escúcheme acá. Cuando el Señor le predica durante un mes sobre un tema, no es porque el pastor no tiene otra cosa distinta que hacer. No es para quemar el tiempo del domingo. Es porque el Señor quiere tratar asuntos puntuales de usted y de mí. Porque además quiero decirle que usted, yo, aunque le predico esto, ya yo me llevé la trompera antes. Yo vengo aquí y me desquito con usted en la línea opresiva. ¿Ves? Entonces Dios me habla a mí en el interior y luego le habla a la iglesia. Y después de eso usted es responsable de lo que esa palabra que fue enviada, de lo que usted haga con ella. Escúcheme aquí. Cuando usted obedece, cuando usted escucha atentamente y luego obedece, eso lo traduce la Biblia en bienaventuranza. Si usted mira con detenimiento cómo está el versículo 10 de ese capítulo 27, dice: y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, sí, exacto, está la bienaventuranza. Y seréis bienaventurado, para que Jehová tu Dios te exaltara, el capítulo 28, verso 1, sobre todas las naciones de la tierra. Hay una exaltación y hay una bienaventuranza. Ahora dígame a usted, cuando nosotros nos desviamos, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa cuando yo no tengo una vida de oración seria?
cuando no estoy confiando a cabalidad en el Señor, cuando mi meditación es más bien escasa o nula, yo tengo que decirte, amado, el resultado natural es que tú vas a tener una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Venir a un lugar sacro como este, venir el domingo, depositar nuestro cuerpo, escuchar un sermón, participar de algunas actividades, pero cuando regreso a mi casa, sigo siendo la misma persona de hace 5, 10 o 20 años. Tú no eres cristiano, tú eres un religioso. Dios no está salvando religiosos, Dios no está restaurando religiones. Dios estableció una iglesia con la que hizo un pacto, y con esa iglesia va a celebrar unas bodas. Y lo que Dios está haciendo es tomando gente como tú y como yo, que hemos estado en delitos y pecados, y a través de la persona de Jesucristo insertarla en su iglesia, con la que va a celebrar sus bodas. Dios no va a hacer una boda contigo, la va a hacer con su iglesia, que te incluya a ti es otra cosa. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, familia, aquí el orden de los factores sí importa. No puedes obedecer sin escuchar. No se puede, no funciona de esa manera. Entonces, si yo no voy los domingos y no voy a los servicios y no voy a las cosas, pero yo obedezco, amado, ¿usted qué va a escuchar? Perdón, ¿qué va a obedecer si no escucha? ¿Cómo lo dice la Escritura? Miren cómo lo dice de esta manera. La Biblia advierte que hay un riesgo cuando tú y yo alteramos el orden. Cuando nosotros ponemos solo atención o énfasis a una sola parte, es decir, el escuchar, y olvidamos poner en práctica la otra parte, que es poner por obra, allí se crea un desequilibrio. Hay una alteración diabólica y hay un riesgo. Este es el riesgo. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago está haciendo un contraste, y él se va a referir a dos tipos de personas. Miren cómo lo dice Santiago: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué cosa? ¿Cuál es el riesgo según Santiago allí mismo que lo dice? ¿Cuál es el riesgo? Cuando usted solo escucha y no hace, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se engañe a usted mismo. Ese es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que usted se engañe, no a los demás, no al pastor, no al ministro. ¿Quién se engaña? A usted mismo. Ese es el riesgo que pone Santiago. Dice, sean hacedores de la palabra. Y no dice, y no la oigan. ¿Qué dice? No tan solo que. O sea que el apóstol aquí nos advierte que existe una forma disfuncional en la que uno puede practicar el evangelio de manera equivocada, que es venir a la iglesia y volverse un ¿qué? Un oidor, y que cuando tú nada más oyes un sermón y tiras amén y dices gloria a Dios, pero sigues viaje y no hay cambios y no dejas que la palabra penetre, te conviertes en alguien que está engañado como a sí mismo. No es que engañas a los demás, no es que engañas al pastor, no es que te vuelves un simulador, no, a quien engañas es a ti mismo, porque tú te crees ser algo que no eres. Difícil, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Así es, mi amado. Santiago nos advierte que hay un riesgo de ser un escuchador olvidadizo. Cuando eres solamente alguien que escucha y no actúas, cuando eres alguien que oye y no se detiene a reflexionar, cuando eres alguien que solamente dice amén, pero no dejas que esa palabra penetre, hay un alto riesgo de que con el tiempo adquieras una forma de conducta irregular, una forma de conducta y de práctica cristiana que no es coherente, y eso lo transforma en un riesgo que es autoengañarse. Ahora, el mismo apóstol le va a dar nombre a esa situación. Mire conmigo al versículo 25 de ese texto. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, es decir, la palabra, y no siendo ¿qué cosa? Oidor, ¿qué cosa? Sino, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es el resultado? El tal será ¿qué cosa?
Muy bien. Finalizo con este pensamiento. No quiero que en esta mañana usted se desanime por el hecho de que probablemente se ha descubierto en la costumbre y en el hábito de estar solo escuchando meditaciones, predicaciones y palabras, y a lo mejor el Espíritu Santo en esta mañana le ha redarguido y le ha dicho: hijo o hija, quiero que actúes más, permite que la palabra te transforme más. No quiero que se desanime pensando en esta manera, pero sí necesito, amado, generar en usted una necesidad de cambio, porque a veces si no nos sacuden, si el trigo no se sacude, no se puede separar de esa espiga los granos de lo que es vano, de lo que es el heno. Amado, hoy estamos siendo sacudidos, empezando el año. Nadie se debe llamar a engaño en comunidad cristiana. El Señor está hablando de una manera clara, firme pero amorosa. Pero reitero, firme, no negociable. Y no esperes que llegue el momento cuando el Señor te diga: ya yo hablé. Porque ese es un momento doloroso, que a veces los cristianos evangélicos creemos que no llega, porque nos volvemos abusadores de la gracia. Creemos que como ayer no nos pasó, así como el motociclista que se vuela el semáforo ayer y se lo voló en la tarde y se lo voló en la mañana, llega un punto en que se acostumbra tanto a eso que comienza a tener una muy baja percepción del riesgo. ¿Hasta cuándo? Amado, no tienta al Señor, no lo haga, no es conveniente. Esposos que estamos acá, nosotros tenemos que animarnos juntamente a la fe y a las buenas obras. Es importante para nuestras vidas de matrimonios, para la crianza de nuestros hijos, que estos pasos estén en nuestras vidas. Nosotros tenemos que dar pasos en esa dirección. No queremos estar autoengañados, y yo creo que esta mañana, si usted este mensaje lo ha confrontado y ha sentido algo, déjeme decirle, significa que usted hace parte del reino. Amén. Significa, y ese es un muy buen síntoma de que Dios todavía le ama, de que el Señor todavía quiere hacer cosas con usted. Pero si este mensaje no le resbala, hay dos cosas: o usted todavía está perdido y no le han amanecido, o usted ya está quietecito ahí, lo están dejando quieto. Creo que la mayoría en esta sala podríamos decir que Dios está hablando en nuestras vidas. Y si eso es así, entonces usted tiene un tremendo lío. Diga conmigo: tengo un lío. Tengo un lío porque Dios ha hablado. Entonces significa que Dios espera que usted actúe en consecuencia. Este mismo texto dice que si usted es de lo que escucha, es semejante y olvida, es semejante a aquel que viendo su rostro en el espejo, luego se olvida cómo es. Y Dios no espera eso. A manera de conclusión, recapitulando, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Hemos dicho que necesitamos tener una vida consagrada al Señor. Hemos advertido a la luz de las Escrituras que esta es una demanda intransferible, que es una demanda para todo creyente. No importa si tienes 2 días en el Evangelio, no importa si tienes 2 años, no importa si eres líder, si eres pastor, si eres ministro, no importa si tocas bien un instrumento o predicas un sermón en la mañana. Todos en esta sala, quienes hemos sido llamados al Señor, también hemos sido llamados a tener una vida consagrada. No es negociable, no es postergable, no es para cuando usted lo sienta, no es para cuando te decidas. Tenías que hacerlo ayer, pero Dios en su misericordia te habla hoy. Así que hemos hablado de que este es el llamado del Señor, una demanda a tener una vida consagrada, y hemos propuesto ver cómo podemos desarrollar una vida de consagración en el Señor. Y para ello hemos colocado 4 pasos con los 2 de hoy. El primero, desarrolla una vida de oración. Segundo, tener fe y confianza en ¿quién? Tercero, medite en la ¿qué? Y cuarto, obedezca a Dios. Ahora bien, permítame dar algunas conclusiones aquí. Número 1, amados, no hay nada que te impida, que pueda impedir que crezcamos y practiquemos estos pasos que hemos hablado aquí. No hay nada que te impida eso, salvo que tú decidas no hacerlo. ¿Por qué, pastor? En nuestra vida Dios nos ha permitido que decidamos ciertas cosas. Todo el tiempo estamos haciendo elecciones.
A menudo tenemos que escoger. Amado, usted esta mañana escogió la ropa esa que tiene puesta entre otras variantes. Algunas de ellas fueron por ausencia, es que me quería poner la blusa aquella, pero está sucia. Esa igual es una elección circunstancial, pero es una elección. Otros en cambio fue por gusto, favor. Ay, no me voy a poner este pantalón porque me aprieta mucho y estoy un poquito después de diciembre, quedo un poquito pochocho, ¿verdad? De toma de decisiones basado en ciertas circunstancias. Estas son las decisiones y las elecciones normales. Voy a esperar 5 minutos después de que sonó la alarma. Esa es una decisión suya. Ya la alarma sonó. Que luego usted puso 5 minutos y se le fueron 5 horas. Ese problema ya es suyo. Pero son decisiones que usted toma. A menudo tenemos que escoger entre seguir a otros o seguir a Dios. A menudo tenemos que escoger entre obtener esto que deseo o mantenerme en Dios. A menudo tenemos que escoger entre tomar esta senda que me aleja o permanecer en esta senda que me acerca a Dios. ¿Usted me entiende? La razón por la que he propuesto en esta mañana y todos estos domingos que han pasado estos pasos es porque tenemos hábitos de comportamiento que necesitan ser evaluados. No es suficiente, amado, yo creo que ha sido así, que usted sepa, porque yo sé que usted sabe que debe vivir una vida más consagrada. Y si yo le digo aquí, me paro acá y le digo, hermano, usted tiene que consagrarse más y me voy, no estaríamos haciendo mayor cosa. Mi labor como pastor y ministro para usted es ser un maestro también, instruirle sobre el camino. Y la propuesta, pude haber hecho esto de otra forma, pero he decidido simplificarlo. No significa que sean los únicos 4 pasos, ni que son estos 4 pasos, o para alguno que esté diciendo, pastor, es que así no aparece en la Biblia. No, amado, lo estamos haciendo de una manera didáctica, para que usted lo pueda entender, y para que usted tenga algo por lo cual arrancar, por lo cual empezar. Creo que una de las razones por las cuales nos cuesta consagrarnos es porque no pensamos en la consagración en nuestro día a día. Creo que nos levantamos en la mañana muy enfocados en las cosas reactivas que nos tenemos por delante y muy poco nos sentamos a meditar sobre si esos hábitos nos conducen a una vida de consagración. Mire, amados, hay muchos hábitos sagrados, maravillosos, impactantes que tenemos que desarrollar, pero no lo hacemos porque escogemos la senda del mundo. Decidimos ir estresados como el resto de los de la oficina, preocupados por las mismas cosas que el resto de la gente de la oficina, deseando las mismas cosas que la gente de nuestra familia, peleando con los mismos agentos, cosas y situaciones que el resto de los demás, y tú y yo no somos como los demás. Mete eso en tu cabeza, amado, amada. Tú y yo no somos como los demás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos como los demás porque el Señor ha puesto su eternidad sobre nosotros. Ahora escúcheme acá. No importa quién sea, no importa cuán hábil se sienta, escúcheme aquí, ni cuánta educación tenga, usted no puede tener una vida consagrada a Dios sin estar caminando y poniendo por obra estos pasos que hemos compartido estos domingos. No sé si usted se siente muy inteligente, muy audaz, si usted tiene muchos estudios, no importa qué cosas tenga usted que crea tener ventaja, si usted no tiene una vida de oración seria, escúcheme acá, si usted no medita a diario, si usted no confía de todo su corazón al Señor, amado, usted no va a poder obedecer al Señor. Para una vida consagrada en el Señor, usted y yo necesitamos morir a nuestras propias vidas. Y ese es el punto más crítico de todo. Porque es fácil venir a la iglesia, pero cuán difícil es hacer que la iglesia entre en nosotros. Es fácil recitar versículos bíblicos, pero cuán difícil es vivir la esencia y las verdades que esos versículos están diciendo. Quiero terminar del mismo modo como empecé la saga, con la oración de Jim Elliot. Cuando este mártir, evangelista, perdió la vida junto con otros hermanos, en el diario que se pudo recoger de él, escribió esta oración muy sentida. Un hombre que entregó toda su vida, que murió joven, que dejó familia atrás,
por la causa del Evangelio, amados, esta oración tiene mucho sentido para nosotros hoy. Jim Elliot dijo: Dios, te ruego, enciende estos palos ociosos de mi vida y que ardan para ti. Oh Señor, consume mi vida, Dios mío, porque es tuya. No busco una vida larga, sino una plena, una como tú, Señor Jesús. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta mañana